Nuevo Orden, la más reciente película del director mexicano Michel Franco, estuvo llena de polémica en su lanzamiento. Por un lado, algunos espectadores y críticos vieron en esta película la sublimación del pensamiento conservador, el cual ve a las protestas sociales como meros actos de violencia y motivadas por fuerzas manipuladoras y autoritarias. Por otro lado, varias personas adularon a la película por su supuesto mensaje antimilitarista. En este video, analizaremos el discurso de esta película, el cual se puede resumir como el resultado de una cínica ceguera del privilegio. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. El supuesto mensaje antimilitarista que Michel Franco plasma en Nuevo Orden es una inversión completa de la realidad. En esta película los militares se aprovechan u ocasionan, la película jamás lo hace claro, de una rebelión llevada a cabo por gente de escasos recursos y cuya piel es morena. Abordaremos el tema del racismo de la película más adelante en el video. Después de los destrozos provocados por el alzamiento, el ejército crea un estado de excepción en México, durante el cual se tiene a gente blanca secuestrada en campos de tortura. Desde estos centros es que el ejército pide recompensas monetarias a la gente rica para liberar a sus familiares. La película invierte la realidad al mostrar a un ejército que se ensaña particularmente con la gente rica y blanca. No hay nada más alejado de los hechos. Históricamente, el ejército ha violado sistemáticamente los derechos de las personas en comunidades pobres, indígenas y o alejadas, para favorecer justamente a los grupos económicos y de poder que Nuevo Orden muestra como las víctimas. Tan solo en México tenemos los casos de la guerra emprendida en contra de los grupos guerrilleros de campesinos que peleaban en contra del despojo de sus tierras. Tenemos la masacre de estudiantes de 1968, la guerra sucia que duró más de 20 años y en la que el ejército desapareció a estudiantes y a simpatizantes de los movimientos campesinos. Tenemos la represión y la guerra encubierta en contra del movimiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que continúa hasta la fecha. ¿Qué hay del caso de Ernestina Asensio Rosario, la mujer indígena que fue violada y asesinada por el ejército en 2007 y cuyo caso fue encubierto por los gobiernos de Felipe Calderón y el estatal de Veracruz? Por tratarse de indígenas, campesinos, estudiantes y gente de escasos recursos, los casos de represión en manos del ejército han pasado casi al olvido histórico. Lo que hace Michel Franco en Nuevo Orden es invertir el papel histórico que ha jugado el ejército, argumentando que solo vale la pena voltear nuestra mirada y representar los crímenes de las Fuerzas Armadas cuando estos son en contra de gente blanca y millonaria. Durante toda la película, los únicos personajes que no son mostrados como violentos, mentirosos, manipuladores, violadores y básicamente seres irracionales son los blancos. La película inicia con la boda de Marianne en una zona lujosa de la Ciudad de México, donde todos los invitados, claramente, son blancos, mientras que los empleados domésticos son todos morenos. Si Michel Franco fuera un director un poco más inteligente, podría argumentarse que esto es intencional, para dar realismo y hacer un comentario de clase. En medio de la boda llega Rolando, un empleado de la familia, para pedir dinero. Su esposa necesita ser operada y los destrozos ocasionados por el alzamiento de los pobres ha ocasionado que no pueda ser atendida más que en un hospital privado. Marianne decide abandonar su boda para acompañar a Rolando y pagar los gastos hospitalarios. Esta decisión es lo que provoca que después el ejército secuestre a Marianne y la torture física y sexualmente en los centros de tortura para blancos. El mensaje es claro: no intentes ayudar a los desfavorecidos, pues puedes acabar secuestrada y violada por el ejército que se aprovecha de ellos. De regreso en la boda, cuando el alzamiento violento llega, todos los empleados aprovechan para robar las pertenencias de los invitados y de los anfitriones. Los invitados y familiares de Marianne son vistos como víctimas a merced de la violencia irracional de los morenos, que asesinan a sangre fría y roban a sus empleadores. Durante toda la película se repite este patrón: gente blanca sufriendo la violencia de morenos irracionales. Tan solo 3 personajes de tez morena no son representados como bestias violentas: Cristian, Marta y Rolando. Este último muere tras pocos minutos de su aparición. Los 2 personajes sobrevivientes, Cristian y Marta,
solo juegan el papel de ayudar con la liberación de Marianne. El ejército extorsiona a ambos para que recolecten el dinero que la familia de Marianne les dará para ponerla en libertad. Es decir, los únicos personajes no blancos que no son mostrados como seres violentos e irracionales, tan solo sirven en función de su papel con el resto de los personajes blancos. No tienen autonomía de ningún tipo. Michael Parenti, en su libro Make Believe Media: The Politics of Entertainment, nos muestra que los personajes hispánicos en el cine y la televisión norteamericana son representados como bandidos y criminales. En junio de 1988, Prayer Miller publicó un estudio sobre la representación de los latinos en la televisión norteamericana. El estudio concluyó que los personajes hispánicos representados en televisión cometen el doble de crímenes que los personajes blancos. 32 años después de la publicación de este estudio, Michel Franco nos ofrece una película donde los hispanos y morenos son los que cometen vandalismo, violaciones, tortura, secuestro, asesinato, robo, allanamiento, destrozos y un sinfín de crímenes, mientras que los blancos son tan solo víctimas del alzamiento de la gente color de la tierra. Al representar a la gente morena como caricaturas dicotómicas, o bien serviles, o bien violentas e irracionales, se cumplen las palabras de Michael Parenti. El autor comenta: la industria del entretenimiento niega toda la seriedad de la experiencia étnica, y así evade la temática más amplia y tabú de la lucha de clases. La etnia es redirigida hacia caricaturas irreverentes que sirven como objetos de emulación, insulto o ambas. Los problemas más urgentes de las clases trabajadoras racializadas, por ejemplo, el desmoralizador sufrimiento del subempleo, o los despidos masivos, los salarios bajos, los impuestos altos, las discapacidades provocadas con el trabajo y los altísimos costos de vida, son ignorados completamente por la industria del entretenimiento. Más allá de los calificativos que pueda ganarse una película como Nuevo Orden, existe uno que engloba esta película: cínica. Las figuras de la película apenas pueden llamarse personajes. Los protagonistas no tienen ninguna motivación o arco. Todos simplemente reaccionan ante los sucesos ocasionados por la turba violenta y el ejército. El final de la película tiene un cierre cargado de pesimismo. Los personajes morenos que ayudan en la liberación de Marianne son colgados públicamente por el mismo ejército que ocasionó toda la violencia. Quizá esta sea la única cosa correcta que Michel Franco representa en la película: la fabricación de culpables y la ejecución en manos del ejército de gente con escasos recursos. No obstante, este cierre es muy poco y viene demasiado tarde en una película plagada de racismo y clasismo. Más aún, este cierre impulsa más la idea de que cualquier alzamiento de las clases oprimidas tan solo culminará en autoritarismo, represión y autoaniquilación. Representar a los blancos como las víctimas de la ira de una masa marrón corresponde ideológicamente a lo que se conoce como el racismo ciego a los colores, la ideología que da fruto a conclusiones tan incorrectas como que los blancos ahora son víctimas de racismo invertido. Vayamos más a profundidad. Ashley Woody Doan, en su ensayo titulado La ceguera blanca, la experiencia del grupo dominante, nos explica que los defensores del racismo ciego a colores argumentan que la raza ya no importa y que el racismo tan solo existe en casos individuales de discriminación. La autora comenta que entender al racismo de esta manera imposibilita un cambio real en la sociedad y en contra de quienes se benefician del racismo sistémico. La autora nos dice: si los miembros de un grupo dominante son relativamente inconscientes de sus ventajas como miembros de ese grupo, es mucho más complicado ver el racismo sistémico y los obstáculos que enfrentan la gente de color. A su vez, esto hace más fácil concluir que la desigualdad es el resultado de las circunstancias o de una falta de esfuerzo o habilidad por parte del grupo subordinado. Incluso se hace posible afirmar que el racismo en contra de blancos, o sea racismo invertido, es un problema social emergente, y que los miembros del grupo dominante se están volviendo víctimas en las relaciones de raza. En la medida que el racismo ciego a los colores se convierte en la ideología racial dominante, esta se convertirá en un obstáculo significativo para poder lidiar con la desigualdad racial y para perseguir la justicia racial. Nuevo Orden, al invertir la realidad y mostrar a las clases oprimidas como una masa manipulable, tonta, irracional y violenta, lo único que consigue es perpetuar el status quo de cada vez más creciente desigualdad y creciente autoritarismo de los poderes económicos. Nuevo Orden, al final, es una película que busca cegarnos con su mundo entendido desde el privilegio.
¿Qué te pareció el video? Déjanoslo saber en la caja de comentarios, así como también recomiéndanos alguna película que te gustaría ver comentada en el canal. Si te gustó este video, deja un like y también suscríbete, pues con nosotros encontrarás, aparte de este espacio dedicado al cine, diferentes entrevistas y reportajes sobre temas de alto interés.